Buenas noches. Un año después y en el mismo escenario, un resucitado, Pedro Sánchez, vuelve a encontrarse con Mariano Rajoy, a quien su empecinado no es no le costó la Secretaría General del Partido Socialista, recuperada contra todo pronóstico recientemente. Una reunión cordial y mucho más larga. Lo vemos en las 5 W. 2 horas y media han estado reunidos el presidente del Gobierno y Pedro Sánchez. Un encuentro larguísimo en comparación con los 20 minutos escasos que duró su última cita y de la que salieron además tarifando hasta el punto de que no lo pudieron disimular ante las cámaras. Tan es así que Sánchez dejó a Mariano Rajoy con la mano y con la investidura colgando. Un año después hemos visto un ambiente mucho más distendido entre ambos líderes, envuelto en una cordialidad pactada para proyectar una imagen de unidad entre los dos principales partidos ante el desafío independentista catalán del próximo día 1 de octubre. También en eso ha habido acuerdo tácito. Es bien sabido que Mariano Rajoy es extraordinariamente reticente a la aplicación del artículo 155 para abortar el proceso separatista y también, claro, como no, su declaración unilateral de independencia. Pues bien, hoy Pedro Sánchez ha reforzado la reticencia del presidente del Gobierno al manifestar que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia el Partido Socialista aprobaría la aplicación de dicho artículo para evitar la secesión de Cataluña. Llegamos al cómo. Ambos partidos han pactado trabajar de manera conjunta en permanente contacto para hacer frente a este desafío, aunque eso sí, Sánchez ha trasladado a Mariano Rajoy su intención de llamar a Puigdemont si este no lo hace antes. El Gobierno llega a un principio de acuerdo con Ciudadanos para aprobar una rebaja del IRPF de 2.000 millones de euros. Con este pacto, los mileuristas, es decir, los ciudadanos que ganen menos de 14.000 euros al año, estarán exentos de pagar el IRPF. A cambio, la formación morada naranja apoyará el techo de gasto en los presupuestos de la semana que viene. Los mileuristas, con la propuesta de Ciudadanos, van a tener un alivio. Joseba Asirón, de Bildu, alcalde de Pamplona, vuelve a desoír por tercer año consecutivo a la justicia y coloca la bandera de la Ikurriña en el balcón del ayuntamiento para el chupinazo con el que se inician las fiestas de los Sanfermines. Además, abajo en la plaza, junto a una gran Ikurriña, se han visto también pancartas de solidaridad y contra la dispersión de los terroristas presos de ETA en favor de los jóvenes procesados por terrorismo de Alsasua y una estelada a la bandera independentista catalana. En que el actual marco legal no impide en absoluto la colocación de la Ikurriña. El machismo de Podemos vuelve a ocupar portadas. Esta vez el concejal de Cultura del Ayuntamiento Valenciano de Paiporta, Alberto Torralba, ha defendido durante su intervención que a los animales hay que pegarles lo suficiente, como a las mujeres. Esta comparación entre el maltrato animal y la violencia machista le ha servido para que el Partido Popular rápidamente haya reprobado al concejal. La inmigración internacional vuelve a estar en el ojo del huracán. Esta vez, nuestro país vecino, Francia, ha decidido cerrar 3 mezquitas por apología del terrorismo. Por su parte, el presidente norteamericano Donald Trump, que se encuentra de viaje en Polonia, ha remarcado la preocupación por Occidente y pide plantar cara al Islam. La cuestión es si Occidente tiene la voluntad de sobrevivir. Tenemos la confianza en nuestros valores como para defenderlos al precio que sea. Tenemos el suficiente respeto por nuestros ciudadanos para proteger nuestras fronteras. Tenemos el coraje para preservar nuestra civilización de cara a los que quieren destruirla. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha recibido en el Palacio de la Moncloa al reelegido secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, en un encuentro que ha durado 2 horas y media, su entrevista más larga hasta el momento y más si la comparamos con los 20 minutos de la última vez. En ella ambos han explorado las opciones del Estado para hacer frente al desafío separatista catalán y han acordado mantener un contacto permanente sobre la deriva en la región, coincidiendo en que la prioridad ahora es declarar inaceptable la celebración de un referéndum independentista. Eso sí, Sánchez ha trasladado a Mariano Rajoy la necesidad de abrir otras vías de diálogo con la Generalitat de Cataluña. De lo contrario, el socialista advierte que será él quien personalmente se ponga en contacto con Puigdemont para plantear iniciativas legislativas en camino para resolver el conflicto. Pues esta reunión marca un antes y un después, no solo por la actitud de ambos mandatarios, que ha sido más cordial que nunca, sino incluso por el contexto y la etiqueta
con la que cada uno de ellos ha valorado el encuentro. Empezamos por este último asunto. Mariano Rajoy recibía a Pedro Sánchez vestido con traje y con camisa azul. Lo están viendo detrás de mí, y una corbata roja. No sabemos si en un guiño a los colores del Partido Socialista, algo que ya había hecho en otras ocasiones. El presidente usa indistintamente traje azul o gris, por lo que no hay demasiadas modificaciones respecto a sus anteriores reuniones. Sí sorprendía a Pedro Sánchez por dos detalles. En primer lugar, porque ha acudido a la cita sin corbata, lo están viendo aquí, clarísimamente, probablemente para mostrar una imagen más abierta, más cordial. Y en segundo lugar, porque ha cambiado su habitual camisa blanca por otra azul, lo que, exceptuando el detalle de la corbata, hacía que su atuendo fuera prácticamente igual que el de Mariano Rajoy. La expresión corporal también nos dice mucho. Era absolutamente diferente a la que, por ejemplo, vimos en su entrevista del pasado agosto, cuando Rajoy trataba de negociar su investidura, aunque de una manera un tanto curiosa, negándole la mano a su oponente político. Hoy Rajoy aparecía sonriente, aunque no sabemos si debido a la lluvia no ha bajado la escalerilla de la Moncloa para recibir a Pedro Sánchez. Ha sido este último quien, tapado por un paraguas, tomaba la iniciativa de llegar hasta su interlocutor y estrecharle la mano. Aparecía también muy sonriente, más incluso que Mariano Rajoy, de cuyos comentarios incluso se ha reído en algún momento, muy relajado, y además veíamos a ambos líderes estrecharse la mano un largo rato. Al entrar, Sánchez, aparentemente contento, hasta ha saludado a la prensa congregada con la mano. Vamos a ver qué ocurría dentro. Bueno, pues una vez dentro continuaba la cordialidad hasta el punto de que apenas veíamos diferencias en la actitud mantenida por Rajoy y Rivera de la semana pasada. Se ha mantenido el orden de sitios, la actitud, como decimos, extremadamente colaborativa, al menos mientras las cámaras han sido testigos de ese encuentro. Hay que recordar que Rajoy y Sánchez son los dos grandes líderes que peor sintonía personal tienen. Ambos se llevan mucho mejor respectivamente con Albert Rivera e incluso con Pablo Iglesias. No sabemos con exactitud lo que ha dado de sí esas 2 horas y media de reunión, a pesar de que la portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, ha dado algunas pautas sobre los temas tratados, entre los que, por supuesto, ha estado Cataluña, pero sí parece que han quedado lejos aquellos momentos de extremada tensión vividos tanto antes como después de las 2 últimas citas con las urnas, cuando Rajoy y Sánchez se dedicaban todo tipo de calificativos. Vamos a recordarlo. Creo que ha sido una reunión perfectamente prescindible, a mi juicio. Nosotros siempre dijimos desde el principio, desde el pasado 26 de junio, que íbamos a acudir a todas las llamadas que hiciera, en este caso, el candidato a la presidencia del Gobierno, pero en todo caso ha sido perfectamente prescindible. ¿Qué es de cajón, señorías? Porque si sus juicios sobre mi persona son los que acabamos de escuchar aquí, queda usted en muy mal lugar, señor Sánchez, porque si yo soy tan malo, ¿cuánto de malo es usted? ¿Pésimo? Que si usted sigue siendo presidente del Gobierno, el coste para nuestra democracia y para la institución que usted quiere representar es enorme. Porque el presidente del Gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es. Hasta ahí hemos llegado, es así, señor Rajoy. Sánchez. Usted es joven, usted va a perder estas elecciones y por esto no va a ganar estas elecciones. No usted, señor Rajoy. Sí, bueno, yo puedo opinar. De eso se puede recuperar uno, de una pérdida electoral. De lo que no se puede recuperar uno es de la afirmación ruin, mezquina, mire, señor Rajoy, y miserable que ha hecho usted hoy aquí. Y al término de la reunión, el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, ha manifestado que Rajoy y Sánchez tienen una coincidencia absoluta en lo esencial, que el referéndum secesionista que la Generalitat quiere celebrar el 1 de octubre es ilegal y que atenta contra la soberanía nacional. En primer lugar, quiero anunciarles a ustedes que la reunión ha sido una reunión cordial. La prioridad y la coincidencia en estos momentos, que es sustancial entre ambos, es declarar inaceptable este referéndum de secesión, inaceptable la violación sistemática y constante de la Constitución y de las leyes. Hay una coincidencia sustancial entre uno y otros. Han acordado sobre esta cuestión mantener un contacto permanente sobre este asunto. Y desde el Partido Socialista, su portavoz parlamentaria, Margarita Robles, ha definido el encuentro también, a su vez, como útil y cordial, al tiempo que ha recordado la advertencia lanzada por Sánchez al presidente. Si el Gobierno no mueve ficha para desencallar la situación a través del diálogo con Cataluña, ellos tomarán el relevo. Ha sido una reunión útil, ha sido una reunión cordial. El Partido Socialista tiene ese profundo sentido de Estado y entiende que hay temas que son básicos hablarlos con el presidente del Gobierno. De ahora, la comunicación entre ambos va a ser una comunicación absolutamente fluida.
Defensa de la legalidad, sí, siempre y en todo caso, pero no se puede uno atrincherar en esos planteamientos puramente defensivos, sino que es imprescindible dar soluciones. Reuniones entre el Ejecutivo de la Nación, entre el Gobierno de la Nación y el Govern de la Generalitat de Cataluña. Nosotros entendemos que ese diálogo es necesario. Si el Estado aplica el 155, defenderemos la soberanía. Palabras de Carme Forcadell, con las que la presidenta del Parlamento catalán insiste en la determinación de la Generalitat de desacatar las leyes que prohíben la celebración de la consulta ilegal. Añade la presidenta de la Cámara Autonómica que el Gobierno tiene que llamar a los independentistas, aunque no especifica muy bien con objeto de qué. Más clara queda la amenaza vertida por Meritxell Borràs, que tajante asegura que habrá urnas, aunque tampoco explica cómo pretenden comprarlas. No crec que apliquen el decret 155. No s'ha aplicat mai, a més és molt complicat. Vull dir, no crec que apliquen el 155, però jo crec que el Parlament de Catalunya actuarà com fet sempre, defensant la llibertat d'expressió, defensant la sobirania del Parlament i defensant el dret d'iniciativa dels diputats i diputades, com no pot ser d'una manera. Nosaltres som els representants del poble de Catalunya. Bueno, jo crec que hauria de trucar, sí, hauria d'haver una trucada. Jo recordo que des de Catalunya han fet 18 vegades, 18 intents de poder arribar a un acord, de poder dialogar. Pues mientras unos insisten en amenazar con desobedecer a los tribunales, otros, desde el Gobierno, inciden en la legalidad de aplicar el artículo 155 si llegara el caso. Así lo ha hecho esta mañana Cristina Cifuentes. Desde el Parlamento, Rafael Hernando ha recordado a los dirigentes catalanes que no hay derecho de pernada para saltarse la ley de ninguna manera. Yo creo que en este momento hay una dificultad añadida, por supuesto, el artículo 155 o cualquier otro que está dentro de la Constitución. Es que cuando se habla del 155 no es, sino es aplicar la Constitución. Yo, francamente, no descartaría absolutamente ninguna medida, pero también es verdad que las cosas se tienen que ir haciendo dependiendo del momento y de la situación. Y el problema que yo veo es que ahora también es cierto que hay un gobierno que está en minoría. El Partido Popular es partidario de la aplicación de la ley y de que aquellos que creen que tienen derecho de pernada, pues sepan que no hay derecho de pernada en nuestro país, de que aquellos que creen que tienen patente de corso para infringir las leyes, pues que sepan que no hay patentes de corsos para infringir las leyes. Tardan las cosas a veces pues más de lo que algunos querrían, pero ahí están, ¿no? La noticia de ayer que conocimos sobre la posición del Tribunal Constitucional es una buena noticia. Por su parte, en Ciudadanos piden no perder los nervios, no gritar, ni pedir tampoco la suspensión de la autonomía, porque todo ello no sirve para nada. Destapa además su teoría de que el PDeCAT habría pactado su disolución en manos de Esquerra y de las CUP. Yo creo que el Gobierno tiene que evitar el otro 9N, tiene que hacerlo además, yo lo he dicho con serenidad y firmeza, no hace falta gritar. No hace falta decir grandes cosas, solo hace falta hacer y evitar, ¿no? Y yo siempre he sido partidario de evitar los delitos a perseguir los delitos. Lo digo porque el Gobierno lo que hizo la otra vez es permitir los delitos y luego meterse en procesos judiciales con todos los líderes políticos. Y yo prefiero que la Fiscalía impida que haya compra de urnas, prefiero que la Fiscalía impida que se abran centros públicos con dinero público para un acto ilegal, prefiero que los funcionarios tengan amparo en vez de amenaza y que se les proteja para cumplir la ley. Y seguimos analizando ese borrador de ley de referéndum presentado por Junts pel Sí y la CUP, esa ley suprema que les permitirá, según ellos, celebrar la consulta sin consecuencias penales y declarar la independencia unilateralmente si consiguen más síes que noes, sin determinar en ningún momento un mínimo de participación ni un porcentaje cualificado de síes. Pero es que, además, el referéndum de Puigdemont permitirá votar varias veces a la misma persona. María Durán, buenas noches. ¿Esto es exactamente así como yo lo acabo de decir? Buenas noches, Beatriz. Pues sí que se puede producir, tal y como desveló OK Diario, además por el simple hecho de que la Generalitat no posee el programa informático que se necesita para cruzar los datos de las mesas electorales e impedir que el mismo ciudadano vote varias veces en diferentes mesas. Fuentes de la Generalitat han afirmado a los medios que ese programa se va a comprar, pero tiene que salir a concurso, tal y como sucedía con las urnas y las papeletas. Un concurso que, recordemos, ha quedado desierto, por lo que con el programa informático
podría pasar exactamente lo mismo. También fuentes del Gobierno afirmaban a diferentes medios que esto no se va a producir porque en cualquier caso, si no, se podrían hacer las votaciones con listas impresas en las que se iría tachando a las personas que ejercen su derecho al voto. El caso es que, si hacemos memoria, en el anterior referéndum secesionista ilegal hubo varios ciudadanos que, descontentos con esta práctica que observaron, se grabaron a sí mismos votando en varias mesas. Así que veremos, Beatriz, si finalmente se compra el programa o no, pero lo que parece seguro es que ya ocurrió una vez y podría pasar una segunda. Desde luego. Muchísimas gracias, María Durán. Buenas noches. Todas las autoridades públicas tendrán obligación de colaborar. Así se manifiesta en uno de los artículos de esa ley de referéndum presentada por la Generalitat, al igual que los ciudadanos cuya participación en las mesas electorales, afirma esa ley, se elegiría por sorteo, como si fueran unos comicios nacionales. Se haría también en base al censo, un censo ilegal, por cierto, para el que los ciudadanos no han dado su consentimiento. ¿Qué puede hacer un ciudadano ante la imposición de la Generalitat en caso de que le obliguen a participar en esa mesa electoral el 1 de octubre? ¿Está realmente obligado, como dice la ley de referéndum? ¿Le pueden sancionar si no acude? Alba Vila, buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Efectivamente, como decías, en el artículo 3 del borrador de la ley del referéndum se manifiesta que todas las personas o autoridades llamadas a participar tendrán carácter obligatorio. Y aunque desde la sociedad civil catalana se piensen que este proyecto de ley no saldrá adelante, veamos cómo se puede objetar si un ciudadano es elegido por sorteo para participar en la mesa electoral. Derecho a la objeción de conciencia, y es que se ha elaborado un escrito del gabinete de Sánchez Almeida de contestación a la administración catalana del que cualquier catalán puede hacer uso. El ciudadano también puede recurrir al artículo 20, en el apartado 7 del Código Penal, en donde se establece que está exento de responsabilidad criminal el que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. También se puede recurrir al derecho a la intimidad, y es que la Generalitat elaborará un censo sin el permiso de los ciudadanos. Considerando que los datos de carácter personal han sido obtenidos de forma ilícita, se puede solicitar la cancelación de los mismos de todo archivo informático y, si no, denunciar a la vulneración de la intimidad ante la Agencia Española de Protección de Datos y los tribunales de justicia. Esto es referente a los ciudadanos, pero es que referente a los funcionarios también observamos que estos no están obligados. Nos fijamos en el artículo 20 del Código Penal, en donde se plasma que el funcionario que reciba órdenes contrarias a la Constitución o al Estatuto está facultado para desobedecer esa orden de un superior directo. Como ves, Beatriz, la obligación que en un primer momento parecía que tenían autoridades, ciudadanos y funcionarios de participar no es así, y que al gobierno catalán solo le queda su discurso. Yo lo que he visto durante todo este tiempo es que cuando gobernaba el Partido Socialista no existía este problema, y mucho menos con esta magnitud. Cuando gobernaba el Partido Socialista no existía el problema catalán. Bueno, pues el problema catalán no solo ha existido durante los gobiernos socialistas de la democracia, sino que además tiene más de un siglo de antigüedad. Además, conviene recordar la actitud del que fuera presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, quien ahora critica en foros de exmandatarios la deriva secesionista, pero que hasta hace no mucho impulsaba estatuts que definían a Cataluña como una nación. El catalanismo fue un movimiento cultural nacido en la segunda mitad del siglo XIX y que creció en torno a la llamada Renaixença, que vino a construir un sentimiento de identidad lingüística. En 1882 nace el Centre Català de Valentí Almirall, que empieza a extender un sentimiento muy antiespañol, aunque con efectos limitados. En 1891 nace la Unión Catalanista de Enric Prat de la Riba, grupo conservador y católico que al año siguiente aprueba las denominadas Bases de Manresa, un primer esbozo del programa de autogobierno. En 1901 nace la Liga Regionalista con Francesc Cambó como líder y Prat de la Riba como ideólogo. No eran separatistas, sino que defendían los intereses de los industriales catalanes. Ya en 1907 el catalanismo político era la primera fuerza de la región. A sus aspiraciones corresponderá la creación de la Mancomunidad de Cataluña en 1913. En 1934 el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal Española.
aunque el fracaso de la revuelta mitificaría dentro del nacionalismo catalán a figuras como las de Jaume Comte y el propio Companys. Tras la guerra civil se inicia una época de represión en contra de cualquier nacionalismo, pero tras la muerte de Franco en el 77 se reinstituyó la Generalitat de Cataluña, con Josep Tarradellas a la cabeza. En 1980 Cataluña se convirtió en una autonomía dentro de España. Ese mismo año las elecciones dan el poder a Convergencia y Unió, liderada por Jordi Pujol, que se mantuvo en el poder hasta el 2003. Desde entonces, los nacionalistas han servido como partido bisagra a los gobiernos de los grandes partidos, tanto a los de Felipe González como a los de José María Aznar, aunque no fue hasta 2004, con la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando el problema catalán resurge con fuerza. El expresidente, necesitado de los votos del PSC, no solo impulsa un nuevo estatut que define a Cataluña como nación, sino que se comprometió a aprobar cualquier cosa que viniera de Cataluña, y más concretamente del tripartito. No es cierto que yo dijera que lo que aprobara el Parlamento de Cataluña, sin más, lo voy a ratificar. No es cierto. Más cosas con Pascual Maragall. Pascual, como lo comparto, voy a adquirir algún compromiso. Hoy aquí en Sant Jordi, Pascual, apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña. El resto es historia. Los tradicionales nacionalistas tuvieron que elevar su nivel de exigencia al Estado español para recuperar el poder hasta llegar a la deriva, como ahora lo llama Zapatero, que estamos viviendo. Los mileuristas, con la propuesta de Ciudadanos, van a tener un alivio, van a ver que no le van a retener en la nómina ese IRPF que sí que pagaban. Y de 14 a 17.500, el siguiente tramo, lo que hacemos es una reducción de los impuestos que pagan pues esas clases medias trabajadoras que tienen dificultades para llegar a final de mes. Anuncio hecho esta misma mañana por el presidente de Ciudadanos, responsable del acuerdo que va a permitir a los mileuristas no tener que hacer la declaración de la renta. El líder de la formación naranja ha anunciado que los trabajadores que ganen menos de 14.000 euros anuales, los conocidos como mileuristas, no tengan que pagar IRPF. Actualmente están exentos los que ingresan menos de 12.000 euros al año. Es la contrapartida que el Gobierno tendrá que pagar para conseguir el apoyo de Ciudadanos a su techo de gasto para el año que viene. Rivera ha avanzado también una rebaja de impuestos para el tramo comprendido entre los 14.000 y los 17.500 euros y una devolución de tasas por valor de 1.200 euros para las familias con personas mayores a su cargo, con discapacidad o dependientes. Y en página económica, el Gobierno ha cerrado esta mañana con los sindicatos una oferta pública de empleo de 20.352 plazas para este año, de las que unas 8.000 se corresponderán a reemplazos de jubilaciones, otras 5.500 a promociones internas, 2.600 más para convertir a interinos del Ministerio de Justicia en indefinidos y 4.426 nuevos puestos en una oferta extraordinaria para la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo, la Inspección de Trabajo, instituciones penitenciarias, las oficinas de tramitación del DNI y la Dirección General de Tráfico. Esta tanda de plazas se enmarca dentro de la macroconvocatoria prevista para los próximos 3 años que ya anunció el Ejecutivo, convocatoria que entrará en vigor mañana tras ser aprobada por el Consejo de Ministros. Se lanzaba el chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento de Pamplona, dando inicio a las fiestas de San Fermín, una celebración que se ha visto empañada por la polémica cuando a pocos minutos de que dieran las 12, junto a las banderas oficiales de Pamplona, Navarra, España y la Unión Europea, el equipo de gobierno municipal, presidido por Bildu, colocaba la ikurriña en el quinto mástil vacío hasta entonces, a pesar de que los tribunales ya habían advertido al consistorio de que la ley no lo permitía. Sin embargo, el alcalde de Pamplona, Joseba Sirón, ha justificado en la derogación de la Ley Foral de Símbolos la decisión de izar la ikurriña en el consistorio y ha indicado que con esa enseña en el balcón todas las sensibilidades de la ciudadanía de Navarra se ven representadas. Yo tengo un informe jurídico de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Pamplona que dicen que el actual marco legal no impide en absoluto la colocación de la ikurriña. Y hay, yo creo, un dato que todos podemos entender. La derogación de la ley de símbolos tiene que traer algo de esto. No estarán tan seguros de tener la ley de su parte cuando han esperado hasta el último momento para su izado. Así lo considera la delegada del Gobierno en Navarra, desde donde ya se ha interpuesto un recurso por el izado de esa bandera.
considera que supone un acto contrario a la legalidad vigente. También UPN ha presentado un recurso contra la colocación de la ikurriña. Sirón ya colocó esa bandera, la ikurriña, en el chupinazo de 2015, recién estrenado en el cargo. Unos meses después, un juzgado le condenó por fraude de ley. El año pasado colocó un mástil vacío, intentando no incumplir la ley, pero para que el espíritu de la ikurriña estuviera presente en los Sanfermines. Así lo dijo. Y si inciden en este tipo de actuaciones, que a lo mejor hay otro tipo de situaciones, otro tipo de recursos. Además, si tuvieran muy claro que quieren colocar la ikurriña y que se puede colocar la ikurriña, entonces yo creo que la colocarían todos los días. Si solo la colocan un rato, yo creo que no tienen claro que se pueda poder colocar. Los tribunales avisaron el pasado mes de abril que la ley no permitía colocar en las fachadas de los edificios oficiales banderas que no fueran precisamente las oficiales o las europeas. Y sin embargo, desde el consistorio aseguran que el haber derogado la ley que impedía que ondearan simultáneamente la ikurriña y la bandera de Navarra, al haberlo derogado, pues están en todo su derecho de izarla. Consultamos con la opinión de un abogado experto. Le saludamos ya a Juan Ospina. Buenas noches. Buenas noches. ¿Es ilegal haber hecho ondear la ikurriña en el Ayuntamiento de Pamplona el día del chupinazo? Y si es así, ¿por qué está prohibido y en qué artículo de la ley está reflejado? Con la ley en la mano no sería un acto ilegal exhibir la ikurriña desde el balcón del Ayuntamiento de Navarra, porque la ikurriña es una bandera también oficial de una comunidad autónoma, y lo que se preveía anteriormente por la ley de símbolos que ha sido derogada era la imposibilidad de exhibir una bandera que no fuera la de Navarra o la de un ente local, en caso de no ser exhibida junto con la bandera de España o la europea. Pero en este caso, al haber sido derogada esta ley y al ser además una bandera oficial, no sería un acto ilegal. ¿Y el hecho de ponerla al final, por qué es? Porque si no es ilegal, ¿por qué han esperado? En este caso no sería en ningún caso una eximente, porque no estamos ante un hecho delictivo, por lo tanto directamente no cumple este requisito penal. Entonces, para que quede claro, ¿ha cometido entonces un delito de prevaricación el alcalde de Pamplona al consentir su izado, sí o no? El delito de prevaricación se produce cuando un funcionario emite una resolución a sabiendas de su injusticia contraria a derecho. En este caso no estaríamos ante un delito de prevaricación porque, como ya les decimos, con la ley administrativa en la mano, de exhibir una bandera como la ikurriña, que es una bandera oficial del País Vasco, no es un acto ilegal. Pues señor Ospina, muchas gracias y buenas noches. Cambiamos radicalmente de asunto y fijamos la vista en Alberto Torralba, concejal de Podemos en Paiporta, Valencia, que ha dejado anonadados al resto de la Cámara cuando, tratando de denunciar el maltrato animal, ha llegado a afirmar sin sonrojo que a los animales hay que pegarles lo justo, lo suficiente, para que no se note como cuando se pega a las mujeres. Pero es que además en el reglamento de la Federación de Tiro de Arrastre, en su artículo 14 dice: maltratar a las caballerías más de lo permitido en la competición, la sanción será de 3 tiros como mínimo. El propio reglamento de la Federación del Tiro de Arrastre considera que se maltrata a los animales. Eso sí, no mucho, es como a la mujer, hay que pegarle lo suficiente, no mucho, solamente lo justo. Un comentario repugnante, machista, a pesar de que su intención irónica, entendemos, será la de denunciar el maltrato animal. Le ha salido el tiro por la culata y ha terminado por retratarse como un hombre machista y que equipara el trato a los animales con la violencia doméstica. Una lacra con la que los morados deberían de tratar, no ironizar. Pero si estas declaraciones les han dejado helados, esperen a escuchar a Juan Manuel Pino, concejal en este caso del Partido Socialista, refiriéndose directamente a la consejera de Igualdad, a la que pide que, si no está a la altura, se dedique a lo que se tiene que dedicar, que es a estar en su casa. Es que no puedes, hija mía. Antes de ponerte mal con nadie, dedícate a lo que te tienes que dedicar, que es tu casa. O sea, que eso es así. La izquierda, abanderados de los derechos de las mujeres, azote del machismo, defensores del feminismo más radical, albergan entre sus filas a machistas redomados que no son capaces de ocultar su presunción de superioridad frente a una mujer. Lo más grave es que esto no ocurre en los estamentos más bajos de partidos como Podemos, donde su líder ha dado sobradas muestras de machismo desde que saltó a la palestra. Tenemos la prueba, esta es la hemeroteca. La azotaría hasta que sangrase. Es la cara B de lo nacional popular, un marxista algo perverso convertido en psicópata. Lo que representa ir a las elecciones de una manera masculina, con cojones. Esto implica decir que le decimos al poder: aquí estamos yo y mis pelotas frente a ti. Y eso quiere decir que para mí la...
Le voy a romper la boca y hablo en serio. Vais a ver lo que es un macho alfa cuando acosan a alguien de su grupo. ¿Qué han sentido? Yo lo que me habéis tocado de verdad es cuando hablabais de un anillo que iba a gustar mucho a la audiencia femenina, porque he pensado en un anillo vibrador. En este momento, feminizar la política es construir comunidad en los barrios, en los centros de estudio, en los centros sanitarios, en los centros de trabajo, es construir eso que tradicionalmente conocemos porque hemos tenido madres, que significa cuidar al que tienes al lado, preocuparte del que tienes al lado. No es casual que sigamos siendo mayoría de portavoces los tipos, pero eso es una cosa que hay que deconstruir, no, digamos, proclamándolo, no sustituyendo a los portavoces varones por portavoces varones que son mujeres. El Partido Popular. Pues Podemos. Podemos, ¿no? Fue el PSOE, yo creo. El PP. Yo creo que todos. Pues yo creo que todos, sí. Pues sin duda diría que el PP. A mí siempre me ha parecido el PP el más machista. Podemos. PP. Ninguno. Me parece que todos están bastante igualados en la ley del género. Todos son iguales. Qué sé yo, Vox, por ejemplo, no sé, quizá por ser más como de extrema derecha. Podemos. El PP, yo diría. La derecha, el PP quizá y Ciudadanos que se une más a ellos. El Partido Popular. Pues como nos hemos encontrado, aunque las opiniones son diversas, gran parte de los ciudadanos tienden a considerar el Partido Popular como el más machista. Pese a esto, la izquierda española nos deja hoy dos titulares que parecen contradecir la opinión de la calle. En página internacional, el gobierno de Macron ha decidido cerrar 3 mezquitas por apología del terrorismo, según ha indicado hoy el ministro del Interior, Gerard Collomb, que señaló que durante el periodo en el que lleva en vigor el estado de emergencia, desde noviembre de 2015, se han clausurado ya 16 mezquitas. En una entrevista al canal de televisión CNews, el ministro indicó que durante esta temporada estival se han movilizado 23.000 policías y gendarmes para garantizar la seguridad con ocasión de las vacaciones. Preguntado sobre la crisis de inmigración en el Mediterráneo, ha reiterado que su prioridad es establecer un cierto número de acuerdos con los países de donde vienen estos inmigrantes, que aquellos que no tengan derecho a asilo puedan ser devueltos allí rápidamente. Una postura muy distinta a la mantenida por el presidente de los Estados Unidos, que en su visita a Polonia ha remarcado la preocupación con la que sigue la deriva de Occidente, llegando a preguntar directamente a los europeos si tienen voluntad de sobrevivir. En Varsovia, Donald Trump ha defendido los valores tradicionales, Dios, la familia, la necesidad de plantar cara al Islam, así como ha advertido de la peligrosidad que entraña Corea del Norte y también ha reconocido la posibilidad de que Rusia interfiriera de alguna manera en las elecciones estadounidenses. Bueno, eran los principales titulares que nos dejaban esa visita de Donald Trump a Polonia. Nos acompaña ya en el plató Ron Aledo. Ron, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues empezamos, si te parece, por esa primera parte de las noticias internacionales, que es esa decisión de Francia de cerrar 3 mezquitas. Dice que ya han cerrado 16 por apología del terrorismo. Bueno, una decisión que sorprende porque va en contra de lo políticamente correcto y aún así no les ha quedado más remedio que cerrarlas, claro. Precisamente no les ha quedado más remedio. Es una técnica de inteligencia del contraterrorismo, mantener bajo vigilancia a los centros, a las entidades que pueden promover esta ideología, que hacen apología del terrorismo. Y obviamente pues lo que ha pasado es que obviamente la inteligencia francesa ha mantenido bajo vigilancia a los centros o a los mezquitas en este caso, que son más propensas a promover el yihadismo, y han detectado estas 3 y actuando con la ley han decidido pues cerrarlas, lo cual me parece a mí muy bien, porque precisamente estos centros sirven de apología, pero sirven también para captar adeptos, para promover futuros ataques, etcétera, etcétera. O sea que es algo muy, muy lógico y natural. Ronnie, entonces no debería existir una vigilancia más, o sea, estar todavía más encima de todas las mezquitas si se sabe que es el centro donde se radicalizan además de Internet. Aquí es cuando lo políticamente correcto no permite a las fuerzas de seguridad y del Estado actuar como deberían. Usualmente tienen que probar
que ha habido incitación en tal o cual mezquita, tienen que usualmente aprobarlo por un proceso político, tienen que tener prueba, tienen que tener evidencia de que tal o cual mezquita es la peligrosa. Claro, podrían ser casi todas las mezquitas, pero usualmente ellos se concentran donde tienen evidencia previa o donde hay constancia de actividad extremista. Ahí es donde ellos se concentran más que nada. Bueno, pues en unos instantes vamos a saludar también a José Javier Esparza, que se está sentando en esta mesa. Esparza, muy buenas noches. Muy buenas noches. Tú de Límit. Estoy a punto de Límit, el de la mesa. Bueno, y entonces estábamos hablando de esa decisión de Francia de cerrar 3 mezquitas, Esparza, porque han reconocido que ya no les ha quedado más remedio por ser centros de apología del terrorismo, a la vez que han reconocido que han cerrado otras 16. Y habíamos también introducido esas palabras de Donald Trump, que ha hablado de todo en Varsovia. Todavía no podemos escuchar sus palabras, serán unos instantes, pero es que el líder norteamericano ha mostrado su apoyo total al gobierno polaco. Parece que se está acercando mucho más a ese eje, esos países conocidos como de Visegrado, si no me corriges. Sí, pero no es por eso. ¿Y por qué es? Vamos a ver. Bien. Es una cuestión reflexiona a tu ritmo, Esparza, que la televisión el tiempo pasa muy rápidamente. A ver cómo lo podemos explicar y yo ajustarme esta silla para no terminar de despeñarme desde lo alto del taburete. La política de Trump respecto a Rusia no va a ser distinta de la de Obama, desde el punto de vista geopolítico. La diferencia entre Trump y Obama es fundamental. En absoluto. En absoluto. La diferencia de Obama respecto a Trump y viceversa es fundamentalmente ideológica, pero no en cuanto a los intereses geopolíticos crudos de los Estados Unidos, que solo pueden ser unos. Es decir, tratar de contener lo más posible a Rusia y a China. Y si ves el mapa del mundo, poniendo en medio no a Europa como hacemos nosotros, sino a América, lo verás con toda claridad, que se extienden los océanos y concentran la masa euroasiática en su lugar. Tanto a Rusia como a Estados Unidos, lo que más les interesa es una Europa dividida, evidentemente. Claro. ¿Quién es el aliado fundamental de Estados Unidos siempre? Aquellos que más miedo tienen, por razones de pura proximidad física, a Rusia, es decir, Polonia y los países bálticos. Rusia ha invadido Polonia más veces que Alemania. En el último siglo, 3 veces. Que no son pocas. En el año 20 y antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora mismo los polacos ven con horror que el eje franco-alemán se separe de la necesidad que ellos consideran evidentemente urgente de precaverse respecto a Rusia. Por tanto, el aliado natural de Estados Unidos hoy como ayer en Europa no es tanto Francia o Alemania como Polonia y los países bálticos. Si encima además Bruselas escupe en la cara a los polacos y a los húngaros, pues todavía con más razón. De tal forma que Trump llega a Varsovia y le aclama como un libertador. Bueno, y es que, ¿qué es lo que le están diciendo? No están diciendo viva Trump, están diciendo Merkel no te queremos. Esparza, hacemos un brevísimo alto en el camino porque nos tenemos que ir en directo hasta Brunete, donde se encuentra todo el equipo del Gato al Agua en un gato especial que promete ser inolvidable. Nos espera ya su director, Gonzalo Bans. Gonzalo, noche de grandes sorpresas, pero antes de nada, ¿qué hacéis en Brunete? ¿Nos puedes dar alguna pista? Pues muy buenas noches, Beatriz. Efectivamente, ¿qué hacemos en Brunete? Bueno, vamos a intentar hacer el gato al agua aquí en el Centro Cultural Aniceto Marinas. Nos ha invitado el alcalde de la localidad, Borja Gutiérrez, muy conocido por ti y por todos los espectadores, tertuliano habitual del gato al agua. Es un municipio madrileño, como sabes, que está a unos 30 kilómetros de Madrid, y la verdad es que vamos a hablar de diferentes cosas. En primer lugar, por ejemplo, Brunete, con su alcalde a la cabeza, que es un gobierno, ojo, que el PP ganó con más del 50% de los votos las pasadas elecciones, una mayoría absoluta abrumadora, y entre otras cosas, por ejemplo, tiene un monolito de homenaje a las víctimas del terrorismo sin ningún tipo de complejo. El año pasado se hizo un homenaje a Miguel Ángel Blanco y vamos a hablar de ello porque justo hoy, por cierto, Brunete se ha sumado a más de 60 ayuntamientos que quieren homenajear este año a Miguel Ángel Blanco, justo cuando ayuntamientos con Podemos, con Izquierda Unida y tristemente con el Partido Socialista a la cabeza están rechazando, están negando esos homenajes a Blanco, ese edil del Partido Popular secuestrado y asesinado por los terroristas, por la barbarie de ETA hace 20 años. ¿De qué más vamos a hablar? Bueno, de la industria de aquí de Brunete, por ejemplo, el garbanzo. El garbanzo, justo en este tiempo de julio está empezando la recolecta de este garbanzo. Aquí en Brunete es una tierra muy, muy fértil, donde se cultivan muchísimas cosas y tiene una industria que queremos dar a conocer a toda España, con lo cual vamos a hablar también de ello. Y ojo, porque Brunete es uno de los pueblos
localidades, perdón, de más de 10.000 habitantes y toda España, donde se están bajando los impuestos, se está apoyando a la familia numerosa, se están tomando medidas donde se pone al ciudadano en primer lugar y después los intereses políticos. ¿Eso quién lo está haciendo? Pues muy pocas localidades, sí lo está haciendo Brunete y vamos a hablar de ello. Y evidentemente hablaremos de los temas de actualidad, de lo que estáis hablando de la visita de Trump a Polonia. Viene Kake Minuesa, aquí al gato, que viene recién llegado de Ermua, del pueblo de Miguel Ángel Blanco, y también hablaremos, ojo, Beatriz, no sé si la habéis contado, la familia de Ana, esta chica, señora, que la semana pasada contábamos en exclusiva cómo unos ocupas habían ocupado su vivienda, no podía hacer nada porque la ley no ampara a los ocupas, no ampara a la propiedad privada, y finalmente hoy ha conseguido, después de previo pago, bueno, ya se lo contaremos luego, de mucho dinero, recuperar su domicilio. Es una historia con final feliz, pero desde luego que no va a evitar la denuncia política que vamos a hacer esta noche en el Gato al Agua, especial Brunete. Desde luego, Gonzalo, un programa trepidante, no sé cómo os va a dar tiempo a contar tantas cosas, pero no nos lo perderemos y esperamos veros al final por lo menos comiendo un cocido, unos garbanzos o algo. Pasadlo muy bien, mucha suerte y no nos perdemos el programa. Te guardaremos un poquito, Beatriz, que yo sé que tú eres muy fan sobre todo del chorizo y de todos estos embutidos. Te traeremos un buen lote para que mañana lo disfrutes y te pongas como el tenazas. Pues muchísimas gracias desde luego a Brunete si me traéis ese regalo. Gracias y buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Pues seguimos, que cambio más raro del sí, tiene el pelo más frondoso que el bosque, Vance. Desde luego. En la imagen en la que salía. Seguimos. Ron, ¿tú también coincides con que en realidad Trump no se está alineando con Polonia, Hungría y estos países, sino que simplemente tú lo que vienes a decir es que quiere mostrar su rechazo a Merkel? ¿Quién? ¿Polonia? Polonia y Trump. No, Trump. Entonces, ¿Trump por qué lo hace? ¿Para provocar gratuitamente? No, pero Trump necesita a Polonia. Vamos a ver, dejo hablar a Ron enseguida. Es decir, aclara. A partir de 1919, el mariscal Piłsudski en Polonia concibe una cosa que se llama Intermarium, que es un colchón geopolítico defensivo desde el mar Báltico hasta el mar Adriático, hoy sería hasta el Mediterráneo. Ese colchón, para protegerse de Rusia, la Unión Soviética en su día, de Rusia después, es el sueño de Estados Unidos. Y es lo que quieren conseguir hoy porque lo necesitan, es fundamental para protegerse frente a cualquier eventual expansión rusa hacia el oeste, y lo que ha dicho Trump respecto a Rusia, llamándole la atención por la cosa de Ucrania, me parece que es transparente. Ron. Pues yo lo que creo es que hay afinidad de Trump, una afinidad ideológica con el gobierno de Polonia, con este preciso gobierno de Polonia, y con Hungría, la Hungría de Orbán. Creo que hay una afinidad, tienen lo que nosotros decimos en inglés de worldview. They have a similar worldview, entienden el mundo filosóficamente de una manera muy parecida, porque ideológicamente hay mucho de coincidencia respecto a qué civilización cristiana, qué familia, el rol de la religión en la política, el matrimonio entre un hombre y una mujer, todo eso creo que hay una sintonía, y yo creo que ahora la está explotando Trump con Polonia y la va a explotar con Orbán de Hungría, que son la mayor sintonía que hay. ¿Pero y con qué objetivo? Porque sabe que esto le pone enfrente de la Unión Europea, de Bruselas, de París, de Berlín. No, pero yo estoy de acuerdo con Ron, eso que le ha dicho es verdad también. Es decir, una cosa no quita la otra. ¿Y con qué objetivo? ¿Quiere alinearse ideológicamente con estos países que van en contra de lo que defiende la Unión Europea, el establishment, los medios de comunicación? Yo creo que el objetivo de Trump respecto a este viaje fundamentalmente es geopolítico. Pero el elemento ideológico que Ron subraya y que es correcto y que es muy importante también, tiene también su importancia cuando haces la comparación entre lo que era el proyecto norteamericano de Obama y el proyecto norteamericano de Trump. Es que no es lo mismo querer convertirte en el líder del mundo global, de una especie de Estado mundial donde los Estados Unidos sean la columna vertebral, que era el proyecto de Trump, y de Bush también, por cierto, y concebir el mundo como un juego de potencias donde America First, América primero, que es el proyecto de Trump. Y en ese proyecto, digamos que es más fácil recuperar los elementos tradicionales que definen la civilización occidental, como es el caso que busca también Polonia, que busca también Hungría, de una identidad histórica, en fin, mínimamente respetada, ¿no? Que es lo que a nosotros, a los demás, nos quieren machacar. Bueno, vamos a escuchar algunos de los principales titulares que dejaba Trump en ese viaje a Varsovia y ahora los comentamos. No solo debemos proteger a las naciones de las amenazas del terrorismo, sino también enfrentarnos a la amenaza de Corea del Norte, porque es eso, una amenaza.
Pero creo que debemos estar atentos a lo que pase en las próximas semanas y meses respecto de Corea del Norte, ya que está actuando de una manera muy peligrosa. Bueno, creo que fue Rusia y pudieron ser otros países los que interfirieran en las elecciones de 2016. En estos cortes fundamentalmente he hablado de Corea del Norte, de lo que ahora hablaremos, pero antes me gustaría, porque el titular que ha destacado, por ejemplo, Gaceta es, pues si preguntaba directamente Trump a Occidente si tiene intención de sobrevivir. ¿Con esto qué quiere decir Donald Trump? ¿A quién se dirige? ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Qué es lo que está reclamando? Yo creo que es la gran diferencia ideológica, es decir, a Trump le interesa Occidente, como a la señora Szydło en Polonia, como a Orbán en Hungría, como a ti y a mí y a Ron Aledo, mientras que a lo que hemos vivido hasta ahora y a la oligarquía europea actual, Occidente no les dice gran cosa. Ellos tienen la cabeza puesta en el nuevo orden del mundo, en la gobernanza global, en otro mundo distinto. Y esa es la gran diferencia ideológica entre lo que representa Trump y lo que representaba Obama. Ron. Estoy de acuerdo. Yo creo que más de verdad que no hay nada... debate, pelearos un poco. Es que estáis de acuerdo en todo. Más fuerte que yo. No, pero yo creo que más que nada Trump está dándole una palmada a los suyos. A mí me parece que eso. Él sabe... Vais bien por aquí, ¿no? Sí, exacto. Ustedes son de los míos. Ustedes no son obviamente lo que podría representarse el globalismo masónico que podría representar Macron o que podría representar la centroizquierda, el socialismo. Ustedes son los míos, ustedes son los que defienden junto conmigo la civilización occidental, el cristianismo, Hungría, Polonia. Estoy aquí para darles una palmada en el hombro, van por buen camino, están haciéndolo bien, estoy con ustedes. Me parece que vino aquí a hacerle guiños a Polonia por la sincronía ideológica que tiene. Pues vamos a hablar ya de Corea del Norte porque literalmente ha dicho que Corea del Norte es peligrosa, hay que hacer algo. Además ha advertido que su equipo de gobierno ya está preparando una respuesta a ese misil lanzado por Corea. ¿Qué creéis que va a pasar? Porque China y Rusia ya le han advertido que ni se le ocurra meterse con Corea. Corea del Norte, dicho sea con todos los respetos, es el perro rabioso que saca a China a pasear cada vez que quiere conseguir algo, desde el principio. ¿Y qué quiere conseguir? Es un país que quiere conseguir China. Claro, cuéntanos un poco, Esparza, porque... Poder, como todo el mundo. ¿Qué busca? Con poder, evidentemente. Poder, por supuesto. Obama había metido a China en un mundo que era el de a partir de ahora todos seremos transnacionales y vas a tener libre comercio con todos, así que no te preocupes, que tendrás materias primas que te hacen falta, tendrás petróleo, tendrás lo que quieras, y de repente lo que se ve... Ha cerrado el grifo Trump. Es que con Trump el mundo ha cambiado y puestos a elegir, digamos, malo 1, malo 2, ya él no es el malo 1 Rusia y el malo 2 China como con Obama, sino que ahora el malo 1 es China y el malo 2 es Rusia con Trump. ¿Qué hace China? Pone al pequeño niño loco a ladrar. ¿Qué hace Trump? Decir, chino, te voy a dar unos azotes en el culo del pequeño niño loco. Esta es la historia. ¿Y va a pasar algo? O sea, más allá de estas metáforas que lo hemos entendido muy bien, pero... Esto es un pulso con China. Rusia no tiene nada que ver aquí. Bueno, Rusia tiene que ver relativamente. Muy poco que tiene que ver. Yo creo que es entre Estados Unidos y China. Están haciendo un pulso diplomático, económico, están moviendo sus fichas en el tablero. Primero, para que entiendan qué fue lo que pasó. Es muy significativo porque ese es el primero que es de larga distancia, que es exitoso. Realmente el programa de misiles de Corea del Norte es un desastre. Tiene un 48% de éxito. Usualmente se le explotan al momento, al minuto, o se le estrellan en el mar, etc. Es un desastre. Este fue efectivo. Lo que pasó fue que en vez de volar el misil intercontinental de lado a lado, en vez de moverlo 3 o 4 mil kilómetros hacia Hawái, hacia Estados Unidos, lo movieron hacia arriba, porque no querían molestar, por alguna razón no querían que se fuera muy lejos. Lo movieron hacia arriba exitosamente y después creo que unos 800 kilómetros hacia el mar de Japón. Pero fue exitoso. Es la primera vez en la historia que Corea del Norte prueba con éxito un misil de larga distancia intercontinental. Y eso pues ya cambia el tablero geográfico. Pero yo estoy de acuerdo también con lo que dice Esparza. Es entre China y Estados Unidos. China condiciona su apoyo a parar a Corea respecto a cómo Estados Unidos se comporte. ¿Qué tiene Estados Unidos para presionar? Pueden poner los THAAD, pueden poner los High Altitude Terminal Air Defense, que son unas defensas aéreas
extraordinarias que China y Rusia ya han dicho que no los quieren ni en Corea del Sur ni en Japón. Y Trump amenaza con ponerlos allí. A los que los ponga allí, ya eso es un arma ofensiva diplomática que utiliza Trump contra China. ¿Pero creéis que realmente va a llegar a hacer algo de eso? No va a haber Trump? guerra, no va a haber guerra. Es una cuestión de... Yo te doy aquí, la fuerza, ¿no? De medirse la fuerza. Trump también amenaza con enviar barcos a esa área exclusiva que China se ha autodeterminado. Esta es nuestra área exclusiva, esto pertenece a China. Trump hace un challenge a eso, enviando sus barcos dentro de esa área. Y China protesta diplomáticamente. Estas son nuestras aguas. Estás hablando del sur ahora, que es la clave de todo. La clave es el mar del sur de la China. Cuando lo cuentas así, la gente dice, bueno, te has vuelto loco. No, la clave es exactamente esa, porque por el estrecho de Malaca pasan 2/3 partes, si no me equivoco, de las importaciones chinas. Es absolutamente fundamental. Y si tú ves el mapa, pues China está rodeada por el este, desde Corea, pasando por Japón, Filipinas y hasta Indonesia, de países que son aliados de Estados Unidos, que le pueden hacer un bloqueo perfectamente. ¿Se lo van a hacer? No, pero el combate consiste en procurar que nadie esté en condiciones de bloquearte, en el caso chino y en el caso norteamericano, de estar en condiciones de bloquearle. Me ha quedado más o menos claro, espero que a los espectadores Hay que traer un mapa el próximo día. Pues nada, la próxima vez hacemos un mapa. Me vais a decir que no tiene nada que ver, pero esta tarde la discusión en la redacción era la siguiente. ¿Por qué Trump, al menos en apariencia, se pone tan duro con Corea del Norte y deja que en su área de influencia, donde está Maduro, Venezuela, un régimen como Maduro esté llevando a la zona una situación insostenible, peligrosísima, no hace absolutamente nada? Yo lo contesté ayer eso y me gustaría saber lo que opina Ron. Yo estoy convencido de que prefiere dejarlo que se pudra solo. No era exactamente porque con Corea sí, con Venezuela no, pero, bueno. Pero vamos a preguntar. Yo lo que creo, y estoy aquí hablando puramente de fuentes abiertas, tengo que decirlo, no tengo ninguna información clasificada, estoy hablando de fuentes abiertas. Importante. A mí me parece que Trump va a hacer algo en Venezuela. Esa es mi opinión personal. ¿Qué pasó? Que durante los 8 años de Obama es de centro izquierda. Obama siempre es lo que podríamos decir un Pedro Sánchez de ahora aquí cualquiera. Ese era Obama, que le hacía guiños a la izquierda, a los comunistas, fue a Cuba a reunirse allí con Raúl Castro. Él entiende a los muchachos comunistas, a lo mejor no son perfectos, pero yo los entiendo. Hay una sintonía ideológica. Eso se acabó ahora con Trump. Trump lo ha dicho muy claro, que es una dictadura, que es brutal, que es enemigo de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y hace poco, me parece que hace unas 3 semanas atrás, dio su primer talking point muy claro sobre Venezuela. No podemos tolerar esto más. O sea que yo creo que va a hacer algo. No va a invadir Venezuela, eso sería un disparate, hacer una invasión militar. Y cuando dices va a hacer algo, ¿qué es lo que podría hacer? Pues comprar a los generales venezolanos, ofrecerles más de lo que Maduro les ofrece ahora con la droga y de lo que les ofrece robándole al Estado, porque los generales venezolanos todos tienen muchísimo dinero, de lo que Maduro se roba se los pasa. Pero si Trump hace una oferta mejor y a eso le incluye 2 o 3 pisos de lujo en Miami, pues yo creo que ya muchos generales venezolanos se irán y sacarán ellos mismos a Maduro. Bueno, además, me decíais que en el tema de Corea creíais vosotros que Rusia no tenía nada que ver, pero es que empezaron siendo muy amigos, o eso parecía cuando ganó Trump, y hoy ha admitido que Rusia podría haber interferido en las elecciones americanas. ¿Esto por qué lo hace? Porque va en su contra, ¿no? Además. No. A mí me parece que es una salida bastante elegante para el follón que tenía. Vamos a ver. O sea, que Rusia ha interferido en las elecciones norteamericanas, porque no le quepa duda a nadie. Y Estados Unidos en las elecciones rusas y en las ucranianas, porque todas las potencias hacen eso porque por eso son potencias. Es que este angelismo de que es que fulano ha intentado interferir en las elecciones. Pues Obama claro, pidió esto es así. El voto para Macron abiertamente. Claro, bueno. Ahora bien, que Rusia haya provocado la victoria electoral de Trump, que es lo que se sobreentiende de la acusación, es una perfecta estupidez. Lo sabe todo el mundo. Eso no es verdad. Sí que es verdad que haya podido interferir, pero que no tiene esa fuerza de Rusia como para cambiar el voto, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho la comunidad de inteligencia en el informe que hemos publicado en la Gaceta estos últimos días? Es la comunidad de inteligencia norteamericana, el informe que presenta ante el Senado. Sí, interfirió, pero no interfirió a favor de Trump. Y es una solución, yo creo que bastante ajustada a la realidad probablemente. Yo lo que creo es esto, cuando se habla de Rusia interfiere en las elecciones,
Así es que lo presentan los del Partido Demócrata. Los del Partido Demócrata lo presentan así. Ajá. Cuando tú le preguntas... El Partido Demócrata y la mayoría, prácticamente la totalidad de los medios mundiales, cuando hablan del Eso tema. es un pleonasmo, es que es lo mismo. Porque es la misma cosa. En Estados Unidos todos los grandes medios de comunicación trabajan para el Partido Demócrata. Están con ellos, 100%. Por lo menos el 90% de los medios de comunicación. Si le preguntas a un republicano, si me preguntas a mí que soy republicano, yo te voy a decir, no, Rusia no intervino. Lo que hizo Rusia supuestamente fue que le robó los emails, se hizo un hacker al email de John Podesta, que era quien le llevaba la campaña a Hillary Clinton. Cuyo password era, ¿te acuerdas? Password. Es impresionante. ¿Cómo se puede ser tan bobo? En fin. Y toda la porquería que estaba haciendo Hillary Clinton, de tener una posición pública y una posición privada, de que había que backstabbing, que había que apuñalar por la espalda a Bernie Sanders, que todo el Partido Demócrata estaba con ella. Todas esas porquerías y todos esos trapos sucios salieron a la luz. Eso fue todo. Más allá de las elecciones, ahora, ¿cómo están las relaciones entre Donald Trump y Vladimir Putin? ¿Son amigos? ¿Son enemigos? No, porque... en política ni nadie que sea amigo. Bueno, son medio aliados, tienen sintonía como tiene con Polonia ideológica, yo creo que para entender la política internacional, ahora mismo hay que partir de la base de que los líderes de las grandes potencias mundiales son todos jugadores de equipo universitario de deporte de contacto. Es decir, antes del partido te tomas una caña, no, pues es una cosa muy masculina. No me las has aclarado. Sí, ahora lo vas a entender. Tú es que claro, eres dama, entonces no es lo mismo. Pero antes del partido te tomas una caña. Durante el partido te matas y cuando acaba el partido te tomas otra caña. Que es un poco lo que hacen también los políticos en este país. ¿Se toman cañas? Son bastante amigos, muchos, dicen en los pasillos. No, hay un elemento de nobleza combativa entre Trump y Putin que no se da entre que los no te está políticos gustando que lo traslade a los políticos. Creo que no. No, pero es así, es decir, es política de contacto. ¿Son amigos o son enemigos? Vamos a ver, toda potencia, por definición, va a ser siempre enemiga de la otra potencia. Bueno, pero tú me entiendes lo que yo te estoy preguntando. De una forma razonable. Tú me entiendes lo que yo te estoy preguntando. ¿Están en buenos términos dentro de esa enemistad por ser potencias enemigas? Están en mejores términos que con Hillary Clinton, sin ninguna duda. Con Hillary Clinton es muy posible que hubiera habido un conflicto muy serio, tanto en Oriente Medio como en la zona de Ucrania. Hillary prometía que iba a tumbar los aviones rusos en Siria, no le importaba, iba a empezar la Tercera Guerra Mundial. Con Trump es más fácil que el conflicto no llegue a mayores. Sin embargo, por así decir, el centro de gravedad del conflicto se traslada a China. Pero sí que es verdad que muchos analistas, ya no sé de qué lado, están diciendo pues que Trump, sus primeras decisiones a nivel de política exterior están siendo un poco de dar tumbos. Trump intentó una política mucho más amigable hacia Rusia y la detuvieron, la sabotearon desde dentro en el Departamento de Estado, que estaba lleno hace unos meses atrás de gente de la antigua administración, el legado de Obama, que odian a Rusia a muerte. El Deep State. El Deep State, el Estado profundo. Y lo detuvieron. Pero él intentó hacerlo ya, hace unos meses atrás, una abertura para reducir las sanciones contra Rusia, etcétera, y el Departamento de Estado desde dentro lo saboteó, hubo leaks a la prensa, hubo un montón de la opinión pública en contra y tuvo que dejarlo. Yo creo que las relaciones, esta es mi opinión, yo creo que las relaciones de Trump con Rusia van a ser las mejores en los últimos 20, 30 años posiblemente. Porque Trump no es un neocon globalista como era Bush, que por ideología, por ser lo que nosotros decimos un hawk, un halcón, va siempre en contra de Rusia. Todavía no han salido de la Guerra Fría, se creen que la Rusia de ahora de Putin es la Unión Soviética de Stalin de los últimos 60 años. Y tampoco es el globalista izquierdista de centro izquierda de Obama que odiaba a Rusia a muerte, lo tenía como un enemigo, era para él, para agitar, para ganar el voto de los homosexuales, por ejemplo, de los feministas, siempre atacaba a Rusia porque eso me mantiene mi base electoral de homosexuales y feministas alegre. No es ninguna de las dos cosas Trump y yo creo que se puede entender muy bien pues con Rusia. Ron, se nos ha acabado el tiempo, ha quedado clarísimo que al final nos hemos enrollado más de la cuenta de Esparta. Gracias, Ronaldo, gracias también. Gracias. Nos tenemos que marchar, les dejamos pues con la programación, volvemos mañana a 8:30 de la tarde. Solnatura es un centro de naturopatía, alimentación saludable y complementos alimenticios. Su misión es la de ayudar a las personas a obtener calidad de vida a través de pautas de alimentación correctas y complementos alimenticios de máxima calidad.
Nuestra especialidad es la elaboración de programas de mejoramiento personalizados y enfocados a nutrir y fortalecer el organismo. El equipo humano de Solnatura está compuesto por naturópatas y médicos con amplia experiencia en este campo y sus métodos son siempre naturales, preventivos y respetuosos con el medio ambiente. En Solnatura te vamos a ayudar. Llama ya al 91 31 31 409. Estamos en la calle Conde de Aranda 13, Metro Retiro. Soy María Jesús Barreñada, presidenta de Aredos Abogados, doctora en Derecho, abogada y abogada rural. Si tienes un problema jurídico, no dudes en contactar con nosotros, te lo solucionaremos. Este despacho ha sido galardonado con el Premio a la Excelencia Profesional porque defendemos tus derechos, financiamos tus procedimientos, tu problema jurídico